Entonces, además de hablar de lo que vienen siendo estas pruebas básicas de copro, de orina y de sangre, existen otras pruebas que se pueden realizar en el laboratorio en menor medida, pero que, bueno, están ahí presentes y es importante saber por lo menos en qué consisten. Donde en primer lugar vamos a tener lo que viene siendo la extracción del líquido cefalorraquídeo con una aguja muy, muy fina. Ya habíamos visto el video hace ratito de un ejemplo en un perro, este es un ejemplo en un gato, donde, bueno, como les mencionaba, el animal tiene que estar completamente tranquilizado, de preferencia anestesiado, porque, bueno, es un proceso delicado, además es un proceso doloroso. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos los procesos de bioseguridad apropiados, todo el tema de la asepsia, la limpieza y todos los materiales que vayamos a utilizar tienen que estar completamente esterilizados. Entonces, bueno, se requiere mucha práctica para determinar en qué lugar exactamente vamos a introducir la aguja. Tiene que estar cerca del encéfalo para poder sacar el líquido correspondiente. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con una aguja muy fina y, como les decía, dependiendo de la prueba que vayamos a realizar, vamos a necesitar mayor o menor cantidad de este líquido cefalorraquídeo. Normalmente, como les dije, esta extracción o este uso de la muestra va a ser para el tema de serología, cuando queremos determinar la presencia de antígenos o anticuerpos de una enfermedad que ataca al sistema nervioso, como el ejemplo de la rabia. Entonces, extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo nos puede llegar a indicar si es que este animal, por ejemplo, está con el virus de la rabia, puede llegar, hay muchas posibilidades de que salte a la vista en el estudio en el laboratorio. Algunos elementos que también se toman en consideración para poder analizar este líquido cefalorraquídeo. Algunas personas utilizan el tema de la coloración del líquido que tenemos acá, que, bueno, lo óptimo es que tengamos una coloración prácticamente transparente, que nos va a indicar que el animal está completamente sano. Y vamos a tener, bueno, algunas variaciones en el cambio en la coloración de este líquido cefalorraquídeo, convirtiéndose en un poquito más turbio o inclusive alcanzando una coloración un poco amarillenta o un poco rojiza, dependiendo del color, ¿no? Vamos a tener el primero, va a ser este cambio de coloración ligera, cambio de coloración moderada, un cambio de coloración a rojo y un cambio de coloración a rojo y además de una manera turbia. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando estamos analizando el líquido cefalorraquídeo con respecto al tema del color que estamos observando. Porque normalmente, como dice acá en la bibliografía, si es que llegamos a sacar una muestra de líquido cefalorraquídeo de un color rojo y además bastante turbio, vamos a sospechar de que este animal tiene una meningitis bacteriana. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado en el momento de que hayamos extraído esta muestra correspondiente, porque puede ser que la sangre se deba a una mala punción que hayamos realizado y, bueno, obviamente esto saldría a la vista cuando estamos sacando ya las gotitas del líquido cefalorraquídeo. Así que, bueno, como les digo, se necesita mucha práctica, mucha técnica para poder sacar una muestra apropiada y que sea significativa. Porque si sacamos bien la muestra y muestra esta coloración, sospechamos de este caso de una meningitis. Pero si sacamos la muestra de una manera inapropiada y muestra este color, puede ser que simplemente este color hemorrágico sea a raíz de una mala punción, a raíz de una mala toma de muestra. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Y estos son algunos valores de referencia que se llegan a tomar cuando estamos analizando el líquido cefalorraquídeo. Les decía, este es el caso de una tesis que se ha realizado en equinos. Entonces, bueno, estos son valores de referencia del líquido cefalorraquídeo, perdón, en caballos. Pero bueno, simplemente algunos valores van a cambiar de especie a especie, no todo en sí. El color en cualquier especie, se espera de que el color del líquido cefalorraquídeo sea completamente incoloro, que sea como agua. Cualquier cambio puede significar algún tipo de problema a nivel del encéfalo, a nivel de las meninges o a nivel del sistema nervioso como tal. La turbidez igual tiene que ser
un líquido completamente transparente. Si es que empieza a mostrar algún signo de turbidez, es porque, bueno, lo más probable es que exista presencia de bacterias a nivel del sistema nervioso y que, bueno, están causando justamente irregularidades en el animal. Suele llegar a medirse el tema de las proteínas totales. En este caso, bueno, se puede utilizar una técnica química o se puede utilizar, como habían observado, una tira reactiva parecida a la de orina para determinar la concentración de las proteínas totales. Sin embargo, se puede utilizar también un espectrofotómetro y si no me equivoco, también un refractómetro para medir cuál es la concentración de proteínas en ese líquido cefalorraquídeo. Si la concentración está por debajo o por encima de los valores de referencia, esto ya es indicativo de que el animal está padeciendo algún tipo de inflamación, infección o algún tipo de problema a nivel del sistema nervioso, pero principalmente en las meninges, en el encéfalo. El recuento de eritrocitos, no debería haber en esa muestra de líquido ninguna célula de glóbulos rojos. La presencia de glóbulos rojos va a indicar que, bueno, existe algún tipo de hemorragia o existe algún tipo de daño a nivel del sistema nervioso. Recuento de otro tipo de células nucleadas tiene que ser lo mínimo posible. En preferencia no deberían existir otro tipo de células nucleadas aquí en este líquido cefalorraquídeo. Y bueno, con respecto al recuento de otro tipo de células, como el caso de los linfocitos y los monocitos, más o menos es este porcentaje que se llega a manejar. Cualquier alteración siempre nos va a indicar de que existe algún tipo de problema sistema nervioso, principalmente encéfalo y meninges. Y normalmente cualquier alteración que vamos a ver acá en lo que vienen siendo estas características generales va a indicar problemas a consecuencia de algún tipo de bacteria. Y por el otro lado tenemos simplemente el procesamiento que puede ser por un método de ELISA, por un método de PCR, por un método de inmunofluorescencia, por un método de aislamiento viral, simplemente para analizar la presencia de antígenos de un virus o de anticuerpos que estén reaccionando a la presencia de algún virus en ese animal. Entonces, dos tipos de análisis que podemos hacer en este tipo de líquido: para presencia de virus utilizando serología, y características generales para determinar si es que existe algún tipo de infección o algún tipo de problema a raíz de una bacteria que está causando inflamación, hemorragia o algún tipo de daño en el encéfalo. Y este es el caso del aumento de proteínas, básicamente las interpretaciones que se realizan. Esto sigue siendo de esta tesis en caballos. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de qué interpretación podemos dar si es que la cantidad o la concentración de proteínas en ese líquido está aumentado, está por encima de los valores que deberían ser normales. Entonces, bueno, aquí hay diferente, por ejemplo, degeneración o necrosis en tejido nervioso, obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo a raíz de abscesos, de tumores, eh, puede ser algún tipo de hemorragia, síntesis aumentada de inmunoglobulinas. Entonces, bueno, estos son algunas interpretaciones que se le llega a dar. Y bueno, al igual que en el caso de una muestra de color rojizo, tenemos que también tener mucho cuidado, porque muchas veces también vamos a encontrar aumentado el número de proteínas en ese líquido a raíz de una mala toma de muestras. Entonces, aquí estaríamos hablando de errores preanalíticos, ¿no? A raíz de una mala toma de muestras. Bueno, les había mostrado el video, que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha práctica al respecto. Yo nunca he visto, la verdad, no, ni he presenciado ni he realizado una toma de líquido cefalorraquídeo, así que tampoco les puedo dar mucha más información al respecto. Les estaría mintiendo, les estaría engañando descaradamente. Otro tipo de muestras que se toman y que se procesan en el tema de veterinaria es el tema del hisopado cloacal. Igual ya hemos visto un video con un poquito de información al respecto. Esto es muy común en aves, porque bueno, es una de las vías más fáciles para poder realizar una toma de muestra y es bastante significativa con respecto a muchas enfermedades, especialmente si son enfermedades que afectan el sistema digestivo del animal. Hasta donde sé, también se suele realizar este tipo de hisopados en algunos reptiles. Sin embargo, bueno, sé que es mucho más común en el tema de las aves. Entonces, bueno, en el caso de las aves, ¿qué es lo que tenemos que realizar?
Primero, bueno, obviamente, de preferencia una persona que esté sujetando el ave y otra persona que vaya a tomar la muestra correspondiente. Entonces, bueno, una persona que nos sujete bien el ave, nosotros nos localizamos, vamos a buscar bien dónde está la cloaca y bueno, con mucho más cuidado que como se ha mostrado en el video, vamos a hacer de cuenta de que estos hisopos son como un termómetro rectal, y así como tomamos la temperatura vía rectal, pues con cuidado vamos a ir introduciendo el hisopo un poquito para que cubra todo lo que viene siendo la cabecita del hisopo, que tiene que llegar a cubrir completamente, con movimientos rotatorios para que la muestra se impregne en todo lo que viene siendo el hisopo. Entonces, bueno, vamos girando, vamos introduciendo. Aproximadamente tendría que estar ahí unos 10 a 20 segundos en esa cloaca. Sacamos la muestra correspondiente, el hisopo, y lo colocamos en un tubo especial de transporte que generalmente se llaman, bueno, hay diferentes medios de transporte, generalmente son el más utilizado, el tubo con medio de transporte de Stuart, que bueno, esto lo han debido llevar, supongo, en microbiología, que bueno, se utiliza mucho cuando realizamos hisopados, y que bueno, esto nos sirve prácticamente para transportar, para mantener esa muestra estable, sin que las bacterias, si es que estuvieran presentes ahí, lleguen a reproducirse, simplemente van a estar ahí estáticas, van a mantenerse vivas, no van a replicarse y todo va, la muestra se va a mantener estable. Entonces, para eso sirven los medios de transporte. Entonces, bueno, siempre identificar bien el tema de dónde está la cloaca, por cuidado, estamos metiendo donde sea ese hisopo, o simplemente estamos ahí perdiendo el tiempo y sin introducir en la cloaca. Y bueno, muy importante siempre que vayamos a realizar un hisopado de cualquier tipo, no vamos a utilizar cualquier tipo de hisopo, sino estos hisopos larguitos y que ya vienen estériles y que venden en las farmacias, cosa de que en el momento en que vayamos a realizar la muestra, abrimos el empaque de este hisopo que está completamente estéril y bueno, procedemos a tomar la muestra correspondiente. No nos sirven los hisopos chiquititos o hisopos que no están esterilizados. En algunos casos, bueno, algunas personas han tomado hisopos y han buscado la manera de esterilizarlos, pero tampoco se recomienda. Se recomienda siempre que sean hisopos nuevos y que ya vienen empacados y causando más contaminación ambiental. Luego tenemos el hisopado nasal. Este es un ejemplo, por ejemplo, creo que es bovinos, dice bovino ahí, no dice, pero bueno, sí dice bovinos. El hisopado nasal se procede de la misma manera. Sacamos un hisopo estéril y lo introducimos, bueno, obviamente haciendo la sujeción apropiada del animal que vayamos a tomar la muestra. E introducimos la puntita de lo que viene siendo el hisopo en los hollares de los animales y de igual manera vamos girando, asegurándonos obviamente de que haya contacto con la mucosa, no, cuidado, estemos girando ahí al medio y sin captar ningún tipo de elemento, sea en la parte superior de la mucosa nasal, o sea en la parte inferior de la mucosa nasal o en los costados, pero sí tiene que haber contacto con la mucosa como tal, hacer los movimientos rotativos correspondientes para que se impregne el hisopo por completo. Y de igual manera, unos 10, 20 segundos, lo sacamos y colocamos este hisopo en el medio de transporte correspondiente. Cuando vamos a realizar hisopado traqueal, esto es mucho más común en aves. No sé hasta qué punto se realiza en otras especies, pero en aves es muy, muy común. Especialmente es muy útil para tomar una muestra para sospecha de influenza aviar. Así que bueno, es muy común el tema de hisopado traqueal. Entonces, en ese caso, igual tomamos hemos visto el video igual cortito. Una persona tiene que sujetar al ave, tiene que abrirle bien el pico del ave, que esté seguro ahí. Y la otra persona va a sacar el hisopo estéril y va a introducir lo más profundo que se pueda ese hisopo para tomar la muestra correspondiente. Entonces, igual, unos 10 segundos aquí sería suficiente si rotamos apropiadamente y sacamos el hisopo. Ahora, en animales no es muy común el tema del hisopado nasofaríngeo, que es lo que se está utilizando, por ejemplo, para la toma de muestra del COVID. Esto principalmente porque, bueno, las enfermedades que pueden llegar o los agentes etiológicos que pueden llegar a identificarse gracias a los hisopados,
resultan efectivos mediante un hisopado nasal o mediante un hisopado traqueal. Y bueno, también hay que tener en cuenta el material, digamos, si estamos considerando un caballo, de qué tamaño tendría que ser el hisopo para introducirlo por la nariz y llegar hasta el final hasta lo que viene siendo la faringe del animal. Entonces tendría que ser pues muy, muy largo, ¿no? Entonces, tal vez en primates se puede realizar ese tipo de hisopado nasofaringio. Sin embargo, en la mayoría de los animales, los hisopados van a ir o nasal o traqueal. Entonces, eso es lo común que vamos a llegar a utilizar. Y esto lo que les decía, siempre tenemos que comprar estos hisopos estériles que vienen aparte en un empaque ya estéril. Algunos van a venir solamente el hisopo de esta manera. Generalmente aquí lo venden como que en unas bolsitas de tipo de papel, papel madera, creo que se llama, es ese papel medio cafecito. Y bueno, ya vienen estériles y solamente viene el hisopo para tomar la muestra correspondiente. En otros casos viene el hisopo estéril y ya viene aquí, como pueden observar, el tubito que viene con su medio de transporte, que va a ser igual una solución eh, líquida, que generalmente utilizamos el medio de transporte de Stuart, que les decía, donde, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues realizamos el hisopado correspondiente. Una vez de que tenemos la muestra, introducimos en este tubito el hisopo, lo cerramos, y aquí ya va a estar el medio de transporte que va a permitir mantener nuestra muestra estable. Las bacterias no, es como si les aplicáramos ahí un botón para que se detenga el tiempo y ahí no va a pasar absolutamente nada, para que una vez de que esto llegue al laboratorio podamos hacer el cultivo correspondiente de las bacterias. Entonces hay otro tipo de medios de transporte, pero el más común es el Stuart y además es el que más fácil de recordar el nombre es. Y bueno, obviamente el tubo también va a venir con todo lo correspondiente para llenar con la información de la muestra, de qué animal viene, si ese animal tiene nombre, se pueden poner los datos de edad, de raza, de sexo del animal, de dónde se ha sacado la muestra, porque el hisopado puede ser traqueal, puede ser nasal, puede ser cloacal, entonces tenemos que decir es hisopado cloacal, digamos. A qué hora ha sido tomada la muestra, todos los datos correspondientes para derivar al laboratorio. Y una vez de que esto llega al laboratorio o que nosotros hemos recepcionado esto que alguien nos ha enviado, simplemente hacemos un medio de cultivo. O sea, ya tendríamos que tener nuestros medios de cultivo ahí preparaditos. Y bueno, como han debido aprender en microbiología, simplemente hacemos el sembrado correspondiente y bueno, esperamos que vayan creciendo las colonias según lo que corresponda el caso. Y bueno, y en el caso de los virus también se puede utilizar esta muestrita que tenemos para poder manejarla de la mejor manera con todos los reactivos correspondientes y realizar una prueba de serología para ver la presencia del virus o no. Entonces, justamente otro tipo de trabajo que se realiza en el laboratorio, pero como les digo, normalmente es en un laboratorio bien establecido, hay un área específica para esto, donde se va a trabajar netamente lo que es bacteriología, donde simplemente se va a trabajar con todo lo que son los medios de cultivo, el agar sangre, el agar chocolate, todo lo que tengamos ahí en el laboratorio, todo el equipo, las asas bacteriológicas para hacer el sembrado de lo que corresponda, una incubadora para para acelerar un poquito el crecimiento de las colonias de las bacterias, y bueno, analizar posteriormente, ¿no? Las colonias que tenemos aquí para saber, bueno, con qué microorganismo estamos trabajando, dependiendo la coloración, la forma en la que se hayan formado las colonias, etcétera, etcétera. Y además en esa área también suele trabajarse con el tema de los antibiogramas, que igual lo han debido en microbiología, que simplemente, bueno, consiste en hacer, en primer lugar, tener nuestro cultivo de bacteria. Primero vamos a tener un cultivito acá. Y luego vamos a tener otro tipo de agar que vamos a poner aquí para el antibiograma, que ahorita no me acuerdo la primera parte es el agar de, no me acuerdo qué, Müller, ahorita se me fue la primera palabrita de este tipo para el antibiograma, sé que termina en Müller. Y bueno, básicamente aquí colocamos discos de antibióticos que venden en las distribuidoras, generalmente entre 30 a 50 discos de un solo antibiótico.
Así que, bueno, podemos optar por colocar aquí, por ejemplo, ampicilina. Este va a ser un antibiótico que está impregnado con ampicilina. Aquí, digamos que tenemos un antibiótico impregnado con streptomicina. Digamos que acá tenemos un disquito impregnado con tetraciclina. Y entonces vamos a colocar estos discos de antibióticos bien separados aquí en esta cajita. Müller-Hinton, ahí está, ¿no? Müller-Hinton es el agar que se maneja aquí para el antibiograma, ya me acordé. Y bueno, les digo aquí separadito, esto se lo lleva a incubar y bueno, para leer los antibiogramas simplemente basta ver, hemos sembrado, por si, ay, Dios mío, estoy hablando aquí en desorden, hemos sembrado aquí según lo que teníamos nuestro cultivito con nuestras colonias hermosas de bacterias. Primero hemos sembrado, luego hemos colocado los discos de antibiótico, luego llevamos a incubar y bueno, posteriormente, esto generalmente es al día siguiente que hacemos este procedimiento, vemos cómo se han comportado los microorganismos en base a la presencia de estos antibióticos. Mientras más ancho sea este círculo que se ha formado aquí alrededor de la pastillita de antibióticos, vamos a ver que hay mayor sensibilidad a ese antibiótico. Mientras menos se nos forme aquí alrededor del antibiótico, vemos que hay más resistencia por parte de las bacterias que han sido cultivadas acá. Obviamente, en un antibiograma apropiado se espera ver esto, varios círculos que nos indiquen sensibilidad a varios compuestos por parte de esta bacteria, por lo cual vamos a poder realizar un tratamiento más efectivo. Sin embargo, sabemos que tristemente en la realidad, en la actualidad, muchos microorganismos ya han desarrollado una fuerte resistencia a los antibióticos y tristemente en muchos casos cuando hacemos antibiogramas nos vamos a topar con que todo nos va a salir así. Todos van a registrar resistencia a estos antibióticos y es ahí donde surgen las crisis para poder realizar un tratamiento apropiado a los animales o a los seres humanos. O sea, esta es una manifestación ideal de lo que debería ser un antibiograma. Y finalmente tenemos el tema de la serología, donde, bueno, vamos a utilizar diferentes pruebas para analizar generalmente muestra de suero, donde vamos a tener inmunofluorescencia, ELISA, PCR, aislamiento viral, y, bueno, diferentes técnicas que se van a utilizar y que generalmente también en el laboratorio existe un área especial para tratar el tema de serología. Este es un termociclador, por si acaso esto es lo que se está utilizando actualmente para procesar las pruebas de COVID mediante el PCR. Esto es lo que se necesita, además de los reactivos correspondientes.